él, al obispo Durán, uno de los principales líderes de la Iglesia Evangélica en Chile. Su centro de operaciones es, por cierto, la iglesia de JB. Bueno, esto acaba de ocurrir. El obispo evangélico Eduardo Durán denuncia millonario robo de joyas y dinero en efectivo en su parcela. Justo en el día de hoy, y lo vamos a ver en un ratito más, teníamos preparado de lo que está viviéndose, de la profunda crisis que aún no ha terminado al interior de la iglesia de JB luego de las denuncias por malversación de fondos, por apropiarse de los diezmos de los fieles de la iglesia evangélica. Todo eso aún es un tema que no se ha resuelto, pero esta es una noticia surgida hace pocos minutos entonces, donde el obispo Durán habría sido víctima de un robo. Habrían entrado entonces un grupo de personas vistiendo trajes de carabineros aparentemente, al menos 8 personas que vistieron trajes verdes y pasamontañas. Los individuos que según la denuncia habrían señalado ser carabineros y que buscaban realizar un allanamiento, primero ingresaron a una casa colindante donde había personal de vigilancia de la parcela y de inmediato llegaron a la casa principal. Ahí maniataron al pastor junto a su pareja y se llevaron especies avaluadas en 20 millones de pesos. Y como le decíamos, ¿por qué llueve sobre mojado? Porque efectivamente la crisis al interior de la iglesia de JB no ha terminado. Por el contrario, hoy también se van a saber los resultados respecto a una apelación que ha presentado el obispo Durán, quien se niega a ser destituido por los cargos que se le imputan. Lo vemos en la siguiente nota. Es la misma iglesia donde se ha producido el abuso de conciencia, donde para ellos el uso del diezmo es obligatorio para poder desempeñar tantos cargos eclesiásticos. El obispo Durán no es más que uno de los personajes que hoy día están dando vuelta en nuestra sociedad, en que el dinero es su único fin, su único objetivo. Lo que pasa es que en el caso de él lo disfraza de fe. Que eso forme el público la opinión. La gente tiene libre albedrío, tiene criterio y sentido común para formarse la opinión. Viene un juicio para todos aquellos que han negado la existencia de él. ¿Quién ha negado la existencia de él, el obispo Durán? Saca tu conclusión. Disputa al interior de la iglesia evangélica de JB por el control del diezmo y bienes por un monto que alcanza más de 3.500 millones de pesos. Es el nuevo terremoto que remece a la figura del obispo Eduardo Durán, que vive horas claves para saber si es destituido definitivamente de su cargo. Una mezcla en que la fe, el presunto lucro y la vida íntima del pastor están cada vez más cerca de la verdad. Continúen trabajando en la obra del Señor, sin desmayar. Cuando miren hacia atrás, solamente van a tener que darle gracias a este Dios bendito. Todo es incertidumbre tras la fachada de la iglesia catedral de JB en la comuna de Estación Central. Esto porque en los próximos días se decidirá qué pasará con el obispo otrora mandamás y quién o quiénes podrían quedar con el gigantesco patrimonio que alcanza las 17 propiedades correspondientes a la entidad. Hay una serie de propiedades que fueron adquiridas, aparte de las que fueron adquiridas por el ex obispo Durán para incrementar su patrimonio personal, también adquirió bienes o propiedades que muchas de ellas no sirven para el culto. A esto hay que agregar todo el dinero correspondiente al diezmo, hoy congelado desde algunas congregaciones que aportan ese dinero a la iglesia JB. Los diezmos son administrados por la iglesia. Así dice nuestro estatuto y probablemente los nuevos estatutos van a decir lo mismo. Es decir, aquí la única señal de decoro y de decencia es entender que aquello que la iglesia entrega a sus autoridades para ser destinado a los fines de culto sean entregados en administración y por ende rendidos, cosa que el señor Durán no conoce lo que es haber rendido un solo centavo de aquellos que recibió.
Respecto a los bienes por más de 3.500 millones de pesos, hoy uno de los mayores cuestionamientos de parte de la comunidad es respecto a las millonarias propiedades que el obispo Durán ha adquirido. Los 3.500 millones de pesos son los dineros que pasaron, según la UAF, pasaron por las cuentas del señor Durán. Ustedes habrán de saber que el señor Durán no usaba cuentas de la iglesia, como hoy día sí usamos cuentas de la iglesia. Él no usaba cuentas de la iglesia, usaba sus cuentas personales, puesto que su muy peculiar forma de entender el destino, fin y administración de los fondos recaudados por la iglesia era que eran para su uso personal, y por eso usaba en sus cuentas personales esa cantidad de millones que pasaron por muchos años. Y una de esas es la casa de la dehesa, por la que habría pagado más de 438 millones de pesos. Él habla de la casa de esparcimiento de la dehesa. Yo no sé qué puede servir para fines del culto una casa que está en un condominio bastante opulento en la dehesa. No sirve para nada. Es una casa que efectivamente él esconde que los propósitos eran irse a vivir con su amante. E hizo en ella, declarado por un escrito que presentó en la corte, 135 millones de pesos solamente en refacciones. Ninguna de ellas tiene altares ni nada que se parezca a un lugar de culto. Aquí voces de la comunidad evangélica especifican que todo depende del objetivo que haya tenido para comprar una casa de estas características y si está o no a nombre de la iglesia JB. Se puede comprar la casa, se puede comprar un hogar o todo lo que es anexo con los propósitos de la evangelización. Una de las dudas que surgen tienen relación con la eventualidad de que el obispo Durán sea destituido definitivamente de su cargo. ¿Qué pasaría? ¿Quién sería a cargo de los bienes? La casa, para que tenga la exención, tiene que estar a nombre de la iglesia. La iglesia, esa casa, el día de mañana, si encuentra que una inversión, alguna razón habrá que no se justifica, la puede vender y construir un templo, por ejemplo, en otro lugar o comprar otra cosa. Asimismo, una de las incógnitas tiene relación con la posibilidad de vender esos bienes. Eso dependerá de cada iglesia, dice este pastor. Es un tema jurídico. Si las propiedades están a nombre de la iglesia, cualquiera que sea, obviamente que la iglesia en su institucionalidad las puede vender o rehacer o enfocó mal una oportunidad, o en fin. Claro. Una de las grandes críticas en ese sentido tiene relación con la falta de fiscalización en una iglesia tan grande como JB. Según la ley de culto, desde el año 2015, el Ministerio de Justicia no tiene la facultad para vigilar los movimientos financieros, una atribución que para algunos debería volver. ¿Usted cree que el Ministerio de Justicia también debería controlar esto porque ellos no tienen esa facultad? El Ministerio de Justicia está atado de manos porque no pueden meterse en los diezmos porque ya el diezmo pagó un tributo. ¿Debería cambiarse eso? Cambiarse, totalmente. Él es el pastor José Santis, uno de los más críticos de la gestión del obispo Eduardo Durán, quien a raíz de todas las dudas respecto al patrimonio de este, pide cambios estructurales. Por ejemplo, cambiar a quien está a cargo de la repartición del diezmo. ¿Quién debería hacerse cargo en la iglesia JB de controlar este diezmo? ¿Otro obispo? ¿Una comisión integrada por varias personas que regulen y fiscalicen esto? Debiera ser una comisión, ¿ya? Una comisión de hombres de buena fe que se dediquen a la obra del Señor. Anteriormente hablábamos de la casa en la dehesa. Bueno, a esta hay que sumar otros inmuebles. Determinar para qué se compraron, hoy especifica, deberían ser una prioridad. Se compran propiedades a nombre de quién, con platas de quién. Entonces disputarnos una casa que se compró para fines netamente espirituales esté siendo cuestionada porque es una casa habitación, porque es de una comodidad tremenda. Entonces no entiendo, ¿ya? ¿Esas casas deberían venderse o deberían destinarse para el culto? Deberían destinarse para el culto, ¿ya? ¿Qué pasa con esas casas en la actualidad? Ellos saben lo que tienen que hacer, ¿ya? La disputa es por los bienes materiales, pero cuando Cristo venga no se van a llevar las casas al cielo. Según información entregada por el medio electrónico El Mostrador, existe una especie de golpe de estado eclesiástico.
en que los diezmos estarían congelados. En Lo Valledor Sur, en la comuna de Lo Espejo, por ejemplo, los aportes han disminuido considerablemente. En los mejores tiempos de Durán, esta clase entregaba 10 millones de pesos a la Catedral Jotaveche, cifra que se redujo a solo 1 millón de pesos. Hay iglesias, por ejemplo, que Lo Valledor dice que antes daban 10 millones, ahora dan 1 millón y lo tienen reservado para que cuando asuma quién van a destinarlo. No entiendo. ¿Le gustaría que ellos siguieran aportando estos 10 millones de pesos o que alguien controlara ese dinero? Buen uso de los diezmos del Señor. Los diezmos del Señor. Dice la palabra, trae los diezmos al alfolí para que haya abundancia de comida para aquellos que necesitan. ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántos hermanos reciben el sueldo mínimo? ¿Cuántos hermanos viudas que dan su diezmo de lo que ganan y de repente a fin de mes no tienen para tomarse una taza de té? Y la regulación en la entrega de diezmos y en qué se utilizan es clave. ¿Quién tiene que repartir el diezmo en una iglesia evangélica? Depende de la organización o de la iglesia evangélica que esté, digamos, recibiendo el diezmo. Por ejemplo, si una iglesia como Jotaveche. No, bueno, de acuerdo a la administración de las iglesias pentecostales, normalmente hay un cabeza que está normalmente recibiendo el diezmo, pero esa persona debiera dar cuenta a una junta de diáconos o de ancianos o de oficiales de sus ingresos y lógicamente la administración financiera de la iglesia y a nivel personal lo que él pueda, digamos, definir junto con los diáconos para su propio peculio. El ambiente al interior de la iglesia es de tensión. Según este mismo medio, hace 9 meses que Durán Castro no asiste al templo de Estación Central, mientras las críticas a su abultado patrimonio continúan. 15 de las propiedades que posee costarían cerca de 1.500 millones de pesos. Si usted ve mi cuenta corriente, el saldo que yo manejo no es un tremendo saldo, pues. Un saldo común y corriente que usted lo ve fijo, en fin, de unos 130 millones de pesos. 130 millones están como una reserva para cualquier emergencia. En la lista de propiedades que aparecen a nombre del obispo se encuentra una ubicada en Avenida Pocuro con Pedro de Valdivia. Aquí Durán compró un departamento en el año 2007 por el cual pagó 76.485.276 pesos. Él estaba muy enamorado, entonces la mejor manera que se consultó en la notaría era que se pusiera Eduardo Durán Castro compra para. Como usted puede ver, se han puesto las mesas de la bendición aquí adelante, que es para reunir fondos para la extensión y los gastos de la obra en la casa del Señor. El hijo del religioso ha sido duramente cuestionado por su millonario patrimonio, que no se condice con su sueldo como diputado. Una de ellas es la oficina de calle Obispo Umaña en Estación Central, en que Eduardo Durán Salinas pagó el año 2008 la suma de 200 millones de pesos. Cuando lo escucho decir a través de la opinión pública que él no tiene por qué saber de dónde ingresan los dineros o de dónde salen los dineros que llegan a su cuenta depositados a través de su padre, habla nada más que menos de una persona que no importa de dónde provengan los dineros, lo importante es que están. A esto hay que agregar otro departamento en Las Condes adquirido el año 2011, por el cual pagó la suma de 160.527.103 pesos, montos abultados que para este pastor perjudican la imagen de la iglesia y la necesidad de volver a la estructura del pasado. El rol protagónico aún no ha sido asumido por parte de los líderes de Jotaveche, me refiero a los pastores, ya que de alguna vez por todas deberían volverse a los principios, desechar sus diferencias e indiferencias e intereses personales. Según información de un programa de reportajes de televisión, Durán Castro ha recibido depósitos de cheques en su cuenta personal desde el año 2011 hasta el año 2018 por un monto total de 495.270.422 pesos.
Pero hay otras cifras que llaman la atención. Depósitos en efectivo que suman hasta el año 2018 la suma de 531.105.000 pesos. Se han reído de la gente noble que profesa un evangelio de Jesucristo. En su cuenta corriente, 130 millones de pesos en saldo y 3.500 millones de pesos en disputa al interior de la Iglesia Evangélica de Jotaveche. ¿Qué está pasando con el obispo Durán? Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Viendo lo que ocurre al interior de una de las iglesias más importantes del mundo evangélico en nuestro país, estamos hablando de la Catedral de Jotaveche, hay 3.500 millones de pesos en disputa. La actual administración alega entonces apropiación indebida del diezmo por parte del obispo Durán. El obispo Durán no quiere renunciar entonces a su liderazgo, a ser el pastor, el dirigente de la iglesia y la Catedral de Jotaveche. Seguimos viendo esa nota aquí en Contigo en la Mañana. A esto hay que agregar otro departamento en Las Condes adquirido el año 2011, por el cual pagó la suma de 160.527.103 pesos, montos abultados que para este pastor perjudican la imagen de la iglesia y la necesidad de volver a la estructura del pasado. El rol protagónico aún no ha sido asumido por parte de los líderes de Jotaveche, me refiero a los pastores, ya que de alguna vez por todas deberían volverse a los principios, desechar sus diferencias e indiferencias e intereses personales. Según información de un programa de reportajes de televisión, Durán Castro ha recibido depósitos de cheques en su cuenta personal desde el año 2011 hasta el año 2018 por un monto total de 495.270.422 pesos. Pero hay otras cifras que llaman la atención. Depósitos en efectivo que suman hasta el año 2018 la suma de 531.105.000 pesos. Se han reído de la gente noble que profesa un evangelio de Jesucristo. Pero hay otra propiedad que también compró Durán y que se ubica en la calle Gertrudis Echeñique en la comuna de Las Condes. 250 metros, 2 estacionamientos y un valor por el cual pagó 153.669.150 pesos. Las propiedades mencionadas y los intereses personales que tienen algunos, a juicio de este pastor, son los que han provocado el declive de la iglesia evangélica. Esa es la iglesia que hoy día tiene la iglesia viviendo una crisis moral y ética frente a nuestra sociedad, ya que es la misma iglesia donde se ha producido el abuso de conciencia, donde para ellos el uso del diezmo es obligatorio para poder desempeñar tantos cargos eclesiásticos o oportunidades de crecimiento o desarrollo en la misma comunidad. Precisamente los cuestionamientos a estos gastos son los que generan la duda en torno a la figura del obispo Durán. Aunque el aporte del diezmo está pensado para atender exclusivamente las necesidades del culto y una vida austera de los pastores que lo reciben, nadie se explica cómo encajan en esto un Mercedes-Benz de 100 millones de pesos, una parcela en Algarrobo y otra en Isla de Maipo, que sirve de camping con cobro de entrada. El obispo Durán no es más que uno de los personajes que hoy día están dando vuelta en nuestra sociedad, en que el dinero es su único fin y su único objetivo. Lo que pasa es que el caso de él lo disfraza de fe, lo disfraza de una serie de aspectos o de valores muy loables, pero que en realidad, de acuerdo a su comportamiento acreditado, el señor Durán no hizo más que aprovecharse y prevalerse de la fe y, por qué no decirlo, de la ignorancia de muchos de los miembros de la iglesia. Lo que ocurra este jueves con Eduardo Durán es clave. Ese día están programados en la Corte de Apelaciones de Santiago los alegatos del recurso de protección que presentó el cuestionado obispo para revertir la decisión de la Junta Oficiales de Diáconos que el 1 de junio del año pasado lo destituyó. El directorio ha resuelto con una política eminentemente conservadora no echar mano a nada en este minuto, ni vender, ni comprar, ni permutar. Solamente hemos tratado de quitarle de las manos al señor Durán los autos que todavía sigue usando, los autos millonarios que él compró, que a nosotros nos da vergüenza incluso recuperarlos, porque nos parecen absolutamente impropios de una iglesia el andar en autos de 60, 70 millones de pesos.
Intentamos reiteradamente conversar con Eduardo Durán, sin embargo, no contestó nuestros llamados. ¿Estamos llamando al obispo Eduardo Durán? Vamos a ver si podemos conversar con él en estos días claves respecto a todo lo que se ha dicho en la iglesia JBT. Fue su hijo quien nos señaló que ni él ni su padre se referirán a la disputa en su iglesia. Dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Lo dije el año pasado y hoy lo vuelvo a repetir. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero la Biblia es clara y precisa para con nosotros. ¿Qué pasará con Eduardo Durán? ¿Será destituido de su cargo? ¿Qué ocurrirá con los diezmos de su templo? ¿Se venderán las innumerables propiedades adquiridas durante su gestión? Preguntas hasta ahora sin respuestas mientras se espera la verdad judicial, esa que podría cambiar para siempre los destinos de su iglesia. ¿Cuál será el destino de la iglesia de JBT? La verdad es que llevará adelante este recurso de protección para impedir la destitución que decidió la Junta de Pastores de esta catedral. Estamos junto al periodista Mario Antonio Guzmán, que nos acompaña nuevamente y ha investigado también este tema. Seguimos con Carlos Alvear, abogado. Rafa, bienvenido también. A ver, acá hay lo más impresionante, Mario Antonio, es los miles y millones de pesos que se manejan en, estamos viendo en el caso de esta iglesia, la iglesia de JBT, pero en general en muchas de las iglesias evangélicas se maneja mucho dinero. Y también lo doloroso de esto es que es a costa de la fe, podríamos decir. Cuando se mal utilizan, aparece entonces este gran problema que es como el caso del obispo Durán, ¿no? Sí, podríamos hablar aquí que es las dudas que se generan por el abuso o la mano amplia de quienes controlan la buena fe. Porque la gente en buena fe, porque lo dice así es la lectura desde el mundo evangélico, el diezmo es una contribución para que la iglesia funcione. Entonces se empezó a entender hace ya varias décadas por algunos líderes connotados de la iglesia evangélica que ese control era la que ejercían los pastores y se empezó a personalizar esa administración. Y se dio en concordancia o en concomitancia con que en 1999, al salir la ley 19.968, la ley de culto, la ley es absolutamente genérica. En el artículo 9 de esa ley dice que van a manejar estos fondos instituciones con personalidad jurídica ante el Ministerio de Justicia sin fines de lucro. Y el artículo 12 dice una suposición o plantea que se va a constituir una suerte de decálogo de quienes administran, dónde están los domicilios, pero solamente lo enuncia. No hay ningún organismo que fiscalice propiamente tal. ¿Cómo se utilizan? Y cómo se utiliza, y además después, y hay que ser bien honesto, el mundo evangélico ha tenido la capacidad de lobby en el mundo político para que no se pregunte más allá de lo obvio. Y eso ha pasado por 20 años. ¿Cómo se recolecta el dinero? Se recolecta, se pide el aporte voluntario y se asume que la persona, por su consideración de buena fe, si él tiene un ingreso, va a decirlo bien fácil, 300.000 pesos, voy a aportar 30. El 10%. El 10%. Al mes. Al mes o en la sesión que se constituye aquello. Ahora, ¿qué es lo que empezó a pasar? Y hay testimonio de aquello. Todos los domingos, en los servicios de la Catedral Evangélica, que reúne a un grupo de iglesias de la región metropolitana, se empezó a reproducir una suerte de verdadera caja pagadora. Si las personas iban, entendiendo que estaban aportándole al funcionamiento de la iglesia, que aportaban. Y hay imágenes donde se ve al obispo Durán, a su familia y a sus colaboradores en una suerte casi de caja de fila bancaria, recibiendo el efectivo propiamente tal. Eso te quería preguntar porque, claro, ahí la gente va y pasa su plata en efectivo y ese dinero va inmediatamente a la cuenta corriente del pastor, hay una cuenta corriente de la misma iglesia. Es decir, ahí lo planteaba el abogado Méndez, es decir, aquí debería haber una cuenta corriente de la iglesia. Claro. Como cuando uno se involucra en algún negocio en una empresa, uno puede decir, claro, quizás los primeros movimientos porque está aportando uno los podría hacer desde su cuenta corriente, pero uno después esperaría que toda actividad empresarial, en este caso, fuera de una constitución formal. En este caso, una cuenta de la iglesia. Aquí lo que empezó a darse es que
de personalismo pasamos a personalismo. De anteriores pastores que empezaron a entender que ellos eran los administradores de los bienes del diezmo, se pasó esta pelota con esa cultura. Y Durán se aprovechó, podríamos decir así, hasta ahora la duda es que si se aprovechó de eso. Y aquí habría pero ¿te acuerdas de la entrevista que le dio Julio César? El obispo Durán decía que él tenía la misma cuenta corriente para sus dineros y los dineros de la iglesia. Es que ese es un personalismo que tiene... Y no lo negó. Él decía, sí, lo aceptaba, la verdad que claramente diciendo, sí, en mi cuenta, y ahí yo administro lo de la iglesia, ahí tengo los gastos para mí, tengo 130 millones de pesos para mis gastos mensuales. Y la verdad que sin ningún pudor aceptaba que estas dos cuentas, estas dos contabilidades estaban mezcladas. Exacto, pero y esa es la duda, como te digo, porque también hay un amparo legal. Es decir, cuando hay una ley tan genérica que no distribuye responsabilidades, que no señala o no plantea quién fiscaliza, también hay una falta de fiscalización, hay que serlo bien exacto. Es decir, desde los gobiernos, tampoco el Ministerio de Justicia, podríamos decir, tiene un departamento de fiscalización de las instituciones con personalidad jurídica y sin fines de lucro. Ya pasó con Jadwe en la NFP, que también es otra personalidad jurídica que fue en su minuto cuestionada. Entonces, aquí se fue dando una suerte de dejar hacer, hasta que esto, hay que recordar también, decantó por una situación personal. Porque la mujer, que entendemos hasta ya logró la separación con el señor Durán, fue y se impuso en los hechos como otra líder al interior de la iglesia o de la catedral evangélica. Así vamos a tomar y a integrar a nuestra conversación a Pablo Cepeda. Él es pastor evangélico. También estaba con nosotros conversando en la nota. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos, Montserrat, a todos los panelistas. A ver, Pablo, el obispo Durán ha entablado un recurso de protección para revocar su destitución. ¿Eso quiere decir que él sigue con la intención de continuar siendo el líder de la Catedral Evangélica de Jotaveche? ¿Tiene muchos adeptos aún al interior de esta iglesia? No, el poder que hoy día está sobre el señor Durán o el poder que está ejerciendo el señor Durán son sinceramente sus derechos. Ellos a través, como decía acá la persona que estaba hablando antes de mí, es un cheque en blanco la ley 19.698. Yo creo que es tiempo ya de reformular este tema porque ha sido un cheque en blanco que hoy día se puede producir desde una iglesia un fraude. Sinceramente no hay una fiscalización. Entonces, regular ese tema sería lo más importante en estos tiempos para que podamos de alguna manera enfrentar no tan solo el caso del señor Durán, sino el caso de otras iglesias que también hoy día están en el ojo del huracán. Sí, pero sinceramente yo considero que el poder que ejerció... Ajá. Sí, yo le preguntaba, pastor, ¿cuánto apoyo sigue teniendo el obispo Durán al interior de la iglesia? Bueno, el apoyo que él tiene es sumamente recíproco, se basa solamente en los estatutos que hoy día él está defendiéndose con uña y mugre, pero sinceramente considero que el problema es más de fondo, considero que es la ley misma la que hoy día la que está haciendo uso él. Pastor, perdón que me meta, pero es que no está respondiendo la pregunta. La pregunta es súper fácil. ¿Hay harta gente que lo sigue o la gente no le cree? Cuando él va a ofrecer los servicios, ¿la gente levanta las manos y aclama al Señor junto a él o no lo pesca? Esa es la pregunta. Sí, existe una minoría, es que existe una minoría que siempre va a estar al lado de él y esa minoría es la que ha sido beneficiada. Para que nos ayude a entender, si por eso también queremos ver el nivel de proporción. Esa minoría estamos hablando de cuántas personas aproximadamente. ¿Un grupo pequeño? ¿Todo un círculo de personas? ¿Son 100, 200, 10? ¿Cuánta gente sigue al pastor? Yo me atrevería a decir que no son más de 100 personas. O sea, poca gente considerando... Poca gente, ¿cuánta gente? Pastor, 2000 hola, tiene la catedral, ¿no? Buen día, Pastor Pablo. ¿Cuánta gente asiste semanalmente a la Catedral Jotaveche? Para hacernos una idea del apoyo proporcional que tenemos. Bueno, se entiende de que existen dos bandos. Se entiende de que la Catedral Jotaveche hoy día está siendo dirigida, ¿cierto?, por el movimiento de transición, que es dirigida por el señor Luis González.
Me imagino que deben ser no más de 300 personas las que hoy día están participando en Catedral Evangélica, apoyando este sistema de transición liderado por el señor Luis González, que es totalmente contrapuesto a lo que hoy día vive en su realidad el señor Durán, que el señor Durán está haciendo sus clases, sus ceremonias allá en su parcela. Y digo firmemente que no son más de 100 personas. O sea, ¿la parcela de Isla de Maipo, Pastor Cepeda? Sí, la parcela de Isla de Maipo. La que acaban de robar. Administrada como... Exactamente. La que acaban de robar supuestamente una joya y dinero. Pastor, ¿por qué usted dice supuestamente, Pastor? Porque ya a esta altura está un poco manchada la credibilidad de todo lo que pase en torno al señor Durán. Sinceramente, apareció diciendo muchas veces de que él se iba a retirar de buena forma y hoy día no se quiere retirar. Entonces, el tema del robo de los computadores y hoy en día enfrascarnos o ver de que están denunciando un robo en su parcela, siendo que tienen guardias de seguridad, cierto que tienen cámaras de seguridad. Yo no entiendo muchas veces y me complica entender un poco ese tema. Pero me imagino que va a haber una investigación, si hay cámaras de seguridad, si efectivamente ingresaron o no estas personas que se hicieron pasar por carabineros que estaban haciendo un allanamiento en el mismo lugar, que le habían robado cerca de 20 millones de pesos en joya. Preguntarle, Pastor, ¿qué ha pasado con la entrega de los diezmos durante estos últimos meses? ¿A quién se le ha entregado esto? Hay un receso con el tema de los diezmos en Iglesia JBH, hay un receso en el tema de los diezmos, han disminuido los diezmos, los aportes voluntarios se han visto escaseando. Yo creo que la falta de credibilidad también ha llevado a todo eso, pero también considero de que no es tiempo de estar pidiendo o estar exigiendo diezmos. La Iglesia lo que hoy día necesita es una reestructuración económica, una reestructuración donde pueda ser más honesta y transparente frente a una sociedad que hoy día está demandando que por lo menos no exista el lucro, donde no tiene que existir. Pero usted sabe si en las ceremonias que él hacía en su parcela, él pedía diezmo a las personas que iban al lugar, se le entregaba dinero. Pastor, ¿usted maneja ese dato? Desconozco bien a fondo ese tema porque se han hermetizado mucho. O sea, imagínense, se fueron para una parcela a hacer sus ceremonias de manera oculta, no se transmiten en vivo, no hay una certeza de lo que se esté haciendo dentro de esos cultos. Pero sí considero que para ellos se ha hecho una costumbre, una tradición, el tener que aportar, el tener que de alguna manera ser parte de la ayuda económica a un ministerio. En algunos casos existe este exceso y lo ha existido, hemos sido todos testigos de este exceso que ha existido de parte del señor Durán, obligando a sus miembros a entregar aportes económicos exuberadamente exagerados. Entonces, de alguna manera, yo creo que esa costumbre no se le ha perdido al señor Durán. Pastor, bueno, primero que todo, quiero agradecerle que converse con nosotros porque muchas veces por desconocimiento se tiende a meter a todos los evangélicos en una misma bolsa, en un mismo saco. Y aquí sabemos que la comunidad evangélica tiene distintas iglesias también. Agradecerle a usted por hablar y espero que no se lo tome mal, porque mi intención no es hablar de plata, pero sí le quiero preguntar si usted vive también de las ofrendas que dan los propios evangélicos o tiene un trabajo, porque aquí uno piensa que esto podría ser una remuneración de su trabajo o que lo podría haber conseguido por otro lado, pero que quede bien explícito de por qué hay tanta plata de por medio. ¿Usted tiene un sueldo por ser pastor? No, yo trabajo dependiente, soy un trabajador dependiente que trabaja en la obra. Por eso yo hago una distinción en la nota donde manifiesto de que existen dos iglesias en Chile. Una iglesia que está trabajando con los diezmos para fines personales. Una iglesia que durante mucho tiempo se ha visto involucrada en el abuso de conciencia, obligando a sus miembros a hacer aportes mensuales. Obligando, lo estoy diciendo. Y hay otra iglesia que destina esos recursos a obras sociales. Estamos hablando de iglesias pequeñas que están involucradas en distintas poblaciones, en distintas ciudades, que están haciendo un trabajo notable con las personas de menor calidad de vida. Entonces, yo creo que el trabajo integral aún no se ha perdido en la iglesia, pero sí estas corporaciones grandes que necesitan, yo lo digo y lo afirmo, un sistema financiero económico nuevo, una reestructuración nueva, donde pueda ser más transparente y ético, están manchando sin duda el trabajo del gran porcentaje de la iglesia hoy en Chile, que son un refugio para muchas personas. Partiendo porque el la desarrollo integral no debería ser... exactamente, o sea,
cuando el panelista ahí habla de crear un sistema donde exista una comisión que pueda regular ese tema, yo creo que pudiésemos hoy día como iglesia tomar esta crisis que está viviendo este sector de la iglesia evangélica como una oportunidad para que como iglesia nosotros también podamos transparentar en qué estamos gastando los dineros, que podamos transparentar cuánto es lo que ingresa, cuánto es lo que sale de lo que llega a nuestros ministerios, pero de alguna manera también poder transparentar de que las iglesias siguen sin fines de lucro, aunque tenemos que hacer la excepción con estos ministerios que han hecho de la suya a través de este cheque en blanco que yo digo de la ley 19.698. Queremos, María Antonio, finalmente uno quiere saber también cómo operaba el obispo Durán. Sabemos que a través de los diezmos, pero también él se fue enriqueciendo de a poco. Él fue cambiando de auto, bueno, cambiando de esposa, adquiriendo casas, y esto también era a ojos vista de mucha gente de la propia iglesia. ¿En qué medida también esto se explica por la influencia, por el ascendente que tenía el obispo Durán en mucha gente? Sí, bueno, un poco lo grafica el pastor Cepeda esta idea, porque en definitiva los cultos religiosos van teniendo su desarrollo, su evolución también en vista de los carismas que tiene cada uno de los liderazgos. Y en este caso, el mundo evangélico se ha caracterizado en el último tiempo, en las últimas décadas, de ir generando estos líderes carismáticos, que en el caso de Durán, más bien, al parecer, era una capacidad de ir generando una red de protección, una red de contacto, una organización informal, que hasta este minuto, algunos nos gustaría preguntarnos, bueno, ¿cuándo se va a involucrar concretamente el Consejo de Defensa del Estado? Que la ley, la 19.638, le da facultades para hacerlo, en vista de que aquí se está quebrando la buena fe, en este caso la buena fe religiosa. ¿Cómo se obligaba al fin Es que en el juego del diezmo la obligación pasa a ser una suerte de voluntariado, y ahí lo decía el pastor Cepeda, es decir, hay una coaptación. Cuando tú le enfatizas a las personas que su salvación va a venir desde el punto de vista de la entrega monetaria, de tu 10% de tus ingresos, se va generando una suerte, y a eso me refiero con la situación carismática, es decir, son actividades donde se exacerba esa emocionalidad, se exacerba un camino y una supuesta sanación. Mario Antonio, pero él decía que era el representante de Dios acá, porque yo no entiendo también cómo la gente que una vez que caía en eso y que le daba su plata y después lo iba a llevar en un auto de 100 millones de pesos, no dudaba o no lo cuestionaba. Es que yo creo que el grupo que lo resguarda, que lo sustenta, que lo rodea, también empezaba a justificar esa situación. Es decir, empiezan a ver esa suerte de lógica de hay que protegerlo, él debe salir rápido a los lugares, él debe ir a esto. Yo creo, y también decir se lo merece de alguna forma, ¿no? Yo creo, y esa es como la justificación muchas veces que hace la gente del entorno. La iglesia evangélica en Chile ha crecido muchísimo, explosivamente en los últimos 30 años, un fenómeno también social, también político. Y recordemos que el hijo del obispo Durán es diputado, fue gobernador, designado por un gobierno, ahora fue diputado electo. Y por lo tanto es un obispo que adquirió mucho poder. Y la iglesia evangélica ha hecho también cosas muy positivas en nuestro país. Ha hecho un trabajo en las cárceles muy importante, ha hecho un trabajo en materia de rehabilitación de drogas donde el Estado no llega. Exacto. Han llegado a muchos lugares donde se necesita. Entonces eso ha generado también que tengan un gran apoyo popular en muchos lugares de nuestro país y que esta situación haya de alguna forma impactado fuertemente en el corazón de un lugar tan icónico y emblemático como la Catedral J. Beche. Y es por eso que pastores, como el pastor Pablo de Rancagua y otros pastores, hoy día están presentando un quiebre muy fuerte dentro de la iglesia. Hay que recordar que además el pastor Durán tomó una decisión política, que fue criticar el último Te Deum de Michelle Bachelet. La presidenta Michelle Bachelet. Y a partir de eso, él yo creo que no midió las consecuencias, porque evidentemente también se pusieron los ojos en alguien que tomó una decisión así de fundamental, podríamos decir, dentro de su liderazgo. Y te completo, hay un sector de la iglesia evangélica que este fin de semana anunció que votarían rechazo en el plebiscito del 26 de abril. Que están haciendo campaña. Entonces uno se pregunta, de alguna manera, ¿por qué no se aplica la ley? Tú dices, ¿por qué no se fiscaliza? ¿Por qué no interviene aquí el Consejo de Defensa del Estado? ¿Cuánto finalmente han dejado hacer o cuánto no se han querido meter
el poder político en el tema de la iglesia evangélica, porque ahí hay un electorado inmenso, ahí hay un grupo que podríamos decir que es, voy a decirlo de esa manera, que de alguna manera es botín electoral, que los distintos candidatos siempre quieren conquistar el voto evangélico. Entonces quizá esa es la razón por la cual la autoridad, ya sea este gobierno, el anterior o el anterior, no ha querido hincarle el diente al manejo de los dineros en la iglesia evangélica, que no es solo lo de Obispo Durán, sino que también se sabe de antes. Y hay un problema que tiene que ver con cuántos votos moviliza. Sí, la intervención en el Te Deum es la última de una larga serie de intervenciones electorales. Desde el púlpito no solo se evangeliza, también se inclinan votos hacia uno y otro lado. Y además, ahí hay líos de plata también. El Estado le ha puesto plata a la iglesia para reestructurar, para reparar la iglesia. 5.000 millones. Claro. O sea, ha movilizado sus recursos para y lo que se le da a los colegios evangélicos. Acá hay mucha plata. Hay que considerar que el Palacio de la Moneda, Mario Antonio, dame un segundo. Tiene una oficina de iglesias. De iglesias. Y justo en medio de esta crisis, aquí en Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez le hizo una reveladora entrevista al Obispo Durán a principios del 2019 que vemos a continuación. ¿Cuánto se embolsa el pastor? Mire, generalmente es lo que yo para vivir, yo no necesito más de 3 o 4 millones. Más de 3 o 4 millones. Le entrego una cantidad a mi familia y me dejo una cantidad para mí. Claro. Y la cantidad para usted era mucho, eran como 13, 14 millones. Pero parte de eso para mi diario vivir lo califico en 4 millones de pesos, lo demás va a ser depositado en el banco. Entonces, mire... ¿Pero a qué cuenta va el banco? A cuenta bancaria, pues. ¿Pero de quién es la cuenta? Mía, pues. O sea, es suyo, pues. Mía, claro. 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 O sea, igual usted se queda con 14 milloncitos, 15 milloncitos. Bueno, pero déjeme explicarle. ¿De cuánto estamos hablando? Porque yo a esta altura ya con las platas de la iglesia no me manejo. Claro. Mire, si quedamos una cartola hoy día, ¿cuánto? Un saldo común y corriente que usted lo ve fijo, en fin, de unos 130 millones de pesos. 130 millones están como una reserva para cualquier emergencia. O sea, tiene 130 millones de pisos y de ahí se va sumando y se va sacando, digamos. Bueno, sí, mantengo ese saldo por cualquier emergencia. Porque hay dos pastores que le dieron vuelta a la espalda. Sí. No sé cómo se llamaría eso en la Santa Escritura, cuando traicionan a otro. No, yo digo que, ¿sabes la Judas, palabra? yo conozco como Judas. La palabra exacta se llama envidia. Envidia. ¿Qué pasó con agua divina, digamos? En vez de traerme divinidad, me trajo problemas. Pero es que ¿Qué pasa con estas facturas? Soy parte de esa sociedad, yo no tengo nada que ver en esa sociedad. Pero está en su predio. Este es un comodato que hay ahí. Ya lo entiendo. Sí, claro. Pero en el fondo no es suyo, pero igual, no es de la iglesia, pero igual. Queda feo así como... Bueno, pero... Está todo... Disculpe que utilice esta palabra, es del holding. Desde el holding Durán, digamos. No hablemos de holding porque la iglesia no es un holding. Es verdad, quizá me equivoqué, te pido disculpas. Es del grupo de propiedades que tiene... Mire, si usted ve, ya hablan de 1.500 millones, es una cosa así con lo que pueden tener mucha gente. ¿Es rico usted, Eduardo? Mire, rico espiritualmente sí, me siento bien, satisfecho, vivo tranquilo, tengo paz en el corazón. Estamos en el altar de un templo acá en Estación Central para conversar con el obispo Eduardo Durán, obispo, por supuesto, de la primera iglesia metodista pentecostal de Chile. ¿Cómo está, obispo? Bien, muchas gracias. No, gracias a usted por recibirnos además en un templo y por darnos la oportunidad de estar en un altar. ¿Cómo no? Pues siempre serán bienvenidos en la iglesia del Señor.
Eduardo, ¿cómo usted abraza la fe evangélica? ¿A qué edad? Cuéntenos de su niñez. Bien, provengo de un hogar cristiano donde mis abuelos eran evangélicos, mis padres también. Yo a los 6 años integraba el coro de la iglesia. ¿Tocaba la mandolina? Tocaba la mandolina, después toqué el violín. ¿Dónde vivía usted cuando chico? Mi padre trabajaba en la compañía de gas. Entonces vivíamos en la calle en ese tiempo llamada Bernal del Mercado, hoy Obispo Manuel Umaña. Y ese fue mi entorno. Han logrado instalar una agenda que ni siquiera cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Identidad de género, matrimonio igualitario, despenalización del aborto. Hubo un Te Deum, cuando estuvo invitada Michelle Bachelet, donde hubo un ambiente que ella sintió hostil. Pero el tema central era el tema valórico. ¿Cuáles son esos temas valóricos tan importantes que usted quería poner arriba de la mesa? Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, porque quien tiene derecho sobre la vida nuestra es solamente Dios. ¿Qué otro valor? El matrimonio entre un hombre y una mujer, porque Dios es el autor de la familia. Nosotros reconocemos también que cada persona tiene libertad de voluntad y se la respetamos. ¿Podríamos decir que su iglesia acepta a los homosexuales, a las lesbianas? Nosotros lo aceptamos porque Dios ama a todas las personas y los recibe a todos por igual. ¿Y por qué ellos no podrían tener una familia entonces? Si ustedes los reciben y los respetan como iguales. Que creemos nosotros que la familia, sí, debe estar constituida por un padre y una madre que tienen que enseñar a sus hijos. Desde ese día que usted puso estos valores en la mesa como iglesia, ¿no es cierto?, ha dicho que en su contra hay una persecución política. En el momento mismo que se está desarrollando el Te Deum, la presidenta y algunos de sus ministros optaron por retirarse. Intervino ahí el senador Saldívar, que era presidente del Senado, para que no lo hiciera, puesto que habría producido un caos mayor. Pero alguien le dice a la presidenta: no se preocupe, presidenta, que el Ministerio de Justicia estamos iniciando una investigación contra el obispo Durán. ¿Cómo lo sé? Lo sé, aunque usted no me crea, por un asunto que me hicieron llegar del Servicio de Inteligencia de la Armada. ¿Le filtraron el documento donde hablaban de esta investigación? ¿Desde la Armada o de las Fuerzas Armadas? No, solamente me lo mostraron, no me entregaron nada. Pero lo citaron y le mostraron, le conversaron. Eso oficialmente. Pero quiero llevar a la investigación, Eduardo, porque la investigación se estaba haciendo, salieron antecedentes, usted tuvo que ir a declarar. O sea, fui voluntariamente a declarar, no me citaron. La investigación es en base a lavado de activos. Para que haya lavado de activos tiene que haber un delito primero, pero no se da en el caso de un pastor evangélico. El pastor evangélico recibe diezmo. Las ofrendas son para la parte administrativa de la iglesia. En la declaración usted informa, ¿no es cierto?, que en diezmo recibe más de 30 millones de pesos. Generó una... Claro, porque se pensó que el pastor se embolsa esos 30 millones. Claro, pero no hablan de lo que el pastor realiza también. ¿Pero cuánto se embolsa el pastor? Mire, generalmente es lo que yo, para vivir, yo no necesito más de 3 o 4 millones. Para vivir, yo no necesito más de 3 o 4 millones. Mire, construimos un templo... Pero no fue lo que usted dijo. Pero déjeme explicarle. Pero no fue lo que usted dijo en la declaración, porque usted desmenuzó el... Sí. Estoy hablando de lo que usted dijo. Sí, claro. Usted dijo de estos más de 30 millones, le entrego una cantidad a los pastores, le entrego una cantidad a mi familia y me dejo una cantidad para mí. Claro. Y la cantidad para usted eran como 13, 14 millones. Pero parte de eso para mi diario vivir,
lo califico en 4 millones de pesos, lo demás va a ser depositado en el banco. ¿Ah? Entonces, mire... ¿Pero a qué cuenta va el banco? Cuenta bancaria, pues. ¿Pero de quién es la cuenta? Mía, pues. O sea, es suyo. Mía, claro. 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 O sea, igual usted se queda con 14 milloncitos, 15 milloncitos. Bueno, pero déjeme explicarle. Bueno, construimos un templo en la penitenciaría a un costo de 380 millones. El Estado de Chile nunca ha aportado un peso para la construcción de templos. ¿Ah? Construimos otro en la penitenciaría de Santiago a un costo de 150 millones de pesos. Participaron nuestros arquitectos, nuestros ingenieros y la mano de obra lo pusieron los mismos internos. Pero todos los materiales y todos los insumos los puso la iglesia y el pastor. ¿Ah? La construcción de los 20 templos que se han hecho durante mi mandato. ¿Ah? He aportado una gran cantidad yo. Si usted mañana, ni Dios lo quiera, estamos aquí en el templo, le pasara algo, falleciera, ese dinero no es de la iglesia, ese dinero está a su nombre. Pero si usted ve mis cuentas corrientes, el saldo que yo manejo no es un tremendo saldo, pues. ¿Ah? ¿De cuánto estamos hablando? Porque yo a esta altura ya con las platas de la iglesia no me manejo. Un saldo común y corriente que usted lo ve fijo, en fin, de unos 130 millones de pesos. 130 millones de pesos. 130 millones están como una reserva para cualquier emergencia. ¿Usted cuando llegó el 2003 a ser obispo de la iglesia, tenía una propiedad y un autito? Tenía dos propiedades. Tenía una casa de primera en el Algarrobo, en el condominio Puerta del Mar. Ya. Más mi casa que estaba a 3 cuadras del templo catedral. Sí. Y tenía un auto. Sí. Y hoy día se afirman las policías que usted tiene un patrimonio millonario. Claro, de pero, más de 1.500 millones de pesos. Con 12, 14, 15 propiedades, no, es que, 7, 8, mire, 9, 10 autos. Claro, yo dije, ¿a dónde tantas propiedades? Que resulta que si hay un departamento, le toman hasta la bodega y los estacionamientos como propiedad porque los puede vender también. Entonces, ahí suman al departamento los estacionamientos y las bodegas. ¿Ah? Y eso suma una cantidad de propiedades. ¿Ah? En todos los estatutos autorizados por el Ministerio de Justicia de las iglesias, tanto del ámbito privado como del ámbito público, dice: todos los diezmos que voluntariamente den los diezmos serán de libre disposición del pastor. Libre disposición del pastor. Eso no quiere decir, como le expliqué recién, que el pastor se va a embolsar la totalidad del Pero diezmo. las cosas están a nombre suyo, no de la iglesia, un pastor. Bueno, pero si... La parcela en Isla Maipo no está a nombre de la iglesia, está a nombre suyo. Momentito. O sea, es suya. Déjeme explicarle. Sí, pero por la favor. parcela de la Isla de Maipo costó 370 millones de pesos. La iglesia puso 120 millones de pesos y yo puse 150 millones de pesos. Ya. Pero ¿de dónde sacó los 150? Bueno, pero ya le expliqué con anterioridad. Del mismo diezmo, claro, para que la gente entienda. Pues, sí. Ya. Entonces, el gobierno interno de la iglesia, que es la Junta Oficial de Diáconos, está eso en las actas de la Junta Oficial. Había una casa patronal ahí y ellos pidieron que por el hecho de yo haber en esa forma cooperado también, que quedara esa parte donde está la casa patronal a mi nombre. Dicen que a usted le gusta mucho, que de ese departamento no se quiere deshacer. No, porque en el fondo... Sus cercanos, ¿no? ¿Ah? Sus cercanos dicen eso. ¿Ah, dicen eso? Será porque en el fondo ya cuando uno se va a este mundo se va como llegó nomás. Pero Eduardo, ¿cómo lo hizo usted para hasta los 62 años tener un patrimonio pequeñito y en los últimos 15 años
tener un patrimonio de estos 1000 y tantos millones de pesos. Mi vida... Quiero preguntárselo positivo, ¿cómo le puede explicar eso a sus propios fieles? Bueno, eso tenían que explicarlo todos los pastores de Chile, pues. ¿Ah? Porque ¿de dónde sacan los recursos los pastores para comprar una casa, por decir un ejemplo típico? De la plata de los diezmos. ¿Ah? Porque ellos están, igual que yo, las 24 horas del día, 7 días a la semana, ¿no es cierto?, a disposición del trabajo de la iglesia. Se supone que un pastor tiene que ser austero, pues, Eduardo. Bueno, yo vivo en forma austera, pues, pero claro. Pero usted tenía un Mercedes-Benz de 80 millones. Claro, mire, ¿sabe lo que pasa? Es una Pero un Mercedes-Benz de 88 millones. Pero mire. ¿Su auto? No es un auto austero, a eso me refiero. Pero explíqueme, hay un motivo. Ya, por favor. A los evangélicos, la sociedad siempre los miró peyorativamente. Ahora son profesionales. ¿Y qué tiene que ver eso con el Mercedes-Benz S500? Claro, por la sencilla razón que cuando soy nombrado en la primera administración del presidente Piñera, representante protocolar, le voy a decir que un hermano un hermano empresario se está comprando un Mercedes-Benz para él, y decide regalármelo a mí. Eso fue en el año 2005 aproximadamente. Y ese Mercedes-Benz se ha ido renovando, ¿no es cierto? Primero fue un E180, 280, un E280. Después... ¿Le gustaba ese? El E280. Ese me lo regalaron. Ese es bueno, ese sí, clásico. Claro. Después tuve uno E300 y después un CLS 350 y ahora el S500. Pero producto, ustedes lo entregan parte de pago y por supuesto pagan la diferencia, ¿no es cierto? ¿Lo está pagando en cuota? Nunca, no tengo deudas de ninguna especie, nunca tuve deudas de ninguna especie porque mis padres me enseñaron así. Pero antes de eso, que yo fuera pastor, yo tuve un Chrysler LHS, un tremendo auto, ¿no es cierto?, del año. Después tuve también un Chevrolet Celebrity, que la embajada de Estados Unidos lo usaba en su momento. Tuve también... ¿Le gustan los autos a usted? Es que cuando viví en Estados Unidos, anduve en autos americanos y cómodos a lo sumo. ¿Sabe de autos? Me acostumbré a eso. Pues. ¿Y sabe de autos? Veo que sí, sé de autos, sí. ¿Qué pasó en La Moneda? ¿Llegaban los curas en autos muy buenos? No tengo idea porque... ¿Por qué tenía cuando yo voy a La Moneda generalmente voy en taxi porque resulta que para estacionar ahí cuesta. Ya, pero a una ceremonia, por ejemplo, en la parada militar o en el Hotel Ritz-Carlton, que muchas veces dan conferencias y autoridades y todo, en fin, otros lugares. Llegan todos en su tremendo auto y uno para dignificar la iglesia evangélica. O sea, podríamos decir que usted tiene este auto, este Mercedes, sí, de 90 millones de pesos, que es muy pintoso, sí, para dignificar a la iglesia evangélica. Muchos hermanos de nuestra iglesia tienen Mercedes-Benz también. Pero usted tiene el mejor. Bueno, sí, lo reconozco. Hay mucha gente humilde en la iglesia suya, sí, que entrega su diezmo con mucho, sí, esfuerzo. ¿No le hace ruido? Se lo pregunto con respeto, No, sí, no le hace ruido que gente muy humilde, que vive con lo justo, que entrega su diezmo a su iglesia, lo vea usted un auto tan caro comprado con ese diezmo? ¿Sabe lo que dice la gente? Usted lo puede escuchar y preguntárselo al más humilde. Ojalá me después tuviera un avión para movilizar centro del país. Ojalá me después tuviera un avión para movilizar centro del país. Porque resulta que nosotros somos una familia. Podríamos decir que usted siente que este lujo tiene la aprobación de... Es que no lo vemos como un lujo. ¿Por qué usted le daba plata este diezmo a los hijos, a la sobrina? Es
que me gusta ayudar a la gente, pues si ayudo a la gente, a pastores y hermanos, creo que todo padre también ayudaría a su hijo. ¿No es desmedido repartir 10 millones de pesos mensuales en 2 o 3 familiares? Mire, cuando yo estudié, mis padres se sacrificaron harto en darme educación a mí. Yo veía cómo ellos se esforzaban, en fin, y siempre querían lo mejor para mí dentro de sus posibilidades. Yo también quise lo mejor para mi hijo, pero también quiero decirle que cuando no existía la gratuidad, yo ayudé a muchos hermanos a pagarle el arancel y la mensualidad en la universidad. Ayudé a pastores a comprarles propiedades, terrenos para que pudieran ellos construir sus templos. No los ayudó, esa es su obligación. Claro, es mi obligación, pero es que hay muchos pastores que no ayudan. O sea, podríamos decir que hay pastores sinvergüenza. No digo que no ayudan. No digo que sean sinvergüenza. No, pero que no ayudan, a eso me refiero. Claro, es la forma que yo ayudo, pues, y la iglesia entera es testigo, y los pastores de todo Chile. O sea, podríamos decir que usted me cuenta esto porque usted siente que colabora y hay otros pastores que son pillos y que no ayudan. No digo que sean pillos, sino que el diezmo lo ocupan solamente para ellos. Eduardo, según las investigaciones, tiene un patrimonio a su corta edad de más de 800 millones de pesos. No creo, porque lo que yo le conozco son 2 propiedades nomás. ¿Estará equivocada esa investigación? No tengo idea en qué base toman eso. Ya. No, que yo le decía que a lo mejor está mal repartido, que era mucho para los hijos, muy poco para los pastores. Mira, sí, Eduardo fue director nacional de Relaciones Públicas. Tenía que tener un sueldo él. En el momento que él accede al Parlamento, ya tuvo que dejar el cargo de director nacional de Relaciones Públicas y ya no se le pagó ese dinero. ¿Cuánto era ese sueldo? Su sueldo era 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. Y tienen una empresa de agua. No, esa es otra cosa. Resulta de que allá en la parte de donde está el lugar mío hay vertientes naturales. Se decidió en una parte donde había una mayor concentración de vertientes explorar la posibilidad de purificar agua. Estaba cuestionada porque tenía una cantidad inmensa de facturas y todavía no han envasado ni una botellita de agua. Primero fue maquila. ¿Usted sabe lo que es una maquila? Es trabajar para otro, ¿no es cierto? Pero propiamente tal, está en todo lo que es autorizaciones, tanto de la municipalidad como del Ministerio del Medio Ambiente, el Medio de Salud. ¿Por qué? ¿Y esa facturación por qué? Porque el trabajo que se hacía, había que demostrar y pagar los impuestos correspondientes. Pero eran como 5.000 facturas. Yo, mire, no sé si son 5.000 facturas porque yo no estoy en esa sociedad ni tampoco estoy metido en eso. Porque esto le trajo un coletazo a usted, por eso yo se lo pregunto. Sí. ¿Qué pasó con Agua Divina, digamos? En vez de traerme divinidad, me trajo problemas. Pero es que ¿Qué pasa con estas facturas? Soy parte de esa sociedad, yo no tengo nada que ver en esa sociedad. Pero está en su predio. Este es un comodato que hay ahí. Ya lo sé. Sí, claro. Pero en el fondo no es suyo, pero igual, no es de la iglesia, pero igual. Queda feo así como... Bueno, pero... Está todo, disculpe que utilice esta palabra, es del holding. Desde el holding Durán, digamos. No hablemos de holding porque la iglesia no es un holding. Es del grupo de propiedades que tiene. Pero, mire, si usted ve, ya hablan de 1.500 millones, es una cosa así con lo que pueden tener mucha gente. ¿Es rico usted, Eduardo? Mire, rico espiritualmente sí, me siento bien, satisfecho, vivo tranquilo, tengo paz en el corazón, a pesar de persecuciones que puedan haber,
Vivo tranquilo porque mi confianza está en un Dios grande y poderoso. ¿Ah? Pero es rico económicamente, ¿no? Aparte de su riqueza espiritual y de toda su obra, digamos. Ya yo considero rico una persona que puede decir, tengo un patrimonio que me está produciendo todo el tiempo, ya por sobre, qué sé yo, unos 15.000 millones de pesos, de ahí para arriba, que es un rico principiante, por así decirlo. ¿No raya en el límite la opción que tenía su hijo de ser diputado con los dineros que usted le entregaba, le otorgaba? No, porque el Eduardo tenía sus propios recursos, vendía una propiedad que tenía, incluso, en fin. Y en el sector donde él estaba, hay una concentración enorme de evangélicos, en su mayoría pentecostales. Y él durante todos los meses que fue la campaña oficial, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días, trabajando, movilizándose, en fin, y todas las iglesias le dieron su respaldo. ¿Usted está con la conciencia tranquila? Estoy con la conciencia muy tranquila, puesto que no he defraudado al Estado. El Estado a mí, según las disposiciones legales, no me reconoce dependencia laboral de mi iglesia. Hay un dictamen al respecto que pueda traspasarse en un contrato de trabajo. Obispo, ¿qué le diría usted a los pastores que lo cuestionan porque dicen que usted es gastador, que dicen que a usted le gustan los lujos? Yo le diría a esos pastores, en primer lugar, los que han hablado, que se pongan una mano en el corazón y que reconozcan cómo los ayudé yo, a cada uno de ellos. Sí, me gusta vivir en un ambiente confortable. Yo creo que a todo el mundo le gustaría. Eduardo, ¿es usted un hombre honesto? Me considero una persona honesta, y lo puedo decir delante incluso de mis detractores. Le quiero agradecer esta conversación larga, extendida, hablando de todo. Y yo a usted también, para dar a conocer en alguna manera, contrarrestar todo lo que se habla de mí, ahí que se desconoce, porque los fieles me conocen a mí, pero la gente del público general que no tiene idea, tiene la peor impresión mía. Quiero agradecerle esta conversación. Que le vaya muy bien. Yo también se lo agradezco a vos. Frases para el bronce, hay muchísimas en esta entrevista que hizo Julio César Rodríguez, un rico principiante, hizo, soy rico espiritualmente, le dijo también el obispo Durán a Julio César. Sí, y vivo en forma austera, le doy 6 millones de pesos a mi hijo para sus gastos cada mes. Así es, son parte de las declaraciones entonces que pusieron, por cierto, en graves problemas al obispo Durán y que hoy lo tienen destituido, pero él se niega a eso, a recurrir a la justicia. A la vuelta de la pausa vemos en qué está este conflicto.